Estamos hacia el final de este discurso hasídico del Rebbe sobre Sukkot, que el Rebbe dijo un 13 de Tishrei, Tov Shin Mem Gimel 1983. El tema central del discurso es mostrar, explicar cómo tanto el concepto de la Sukkah, la cabaña, que es una Sukkah, en hebreo se dice Sukkah, y el concepto de las cuatro especies, Esrog, Lulav, Hadas y Araba, ambos muestran el concepto de Achdus, unión. Y en este concepto de unión se expresan dos niveles, por así decir, de unión. Un nivel de unión en el cual hay una unión de cosas separadas y un nivel de unión en el cual se vuelven una sola cosa, una sola cuestión. Son dos madreiges, dos niveles diferentes. Ahora bien, para hacer un pequeño resumen, el Rebbe en el primer capítulo hizo una serie de preguntas. Sukkot se llama también en la Torá Haga Asif, la fiesta de la recolección, y este concepto de la recolección no es solamente una cuestión de recoger producto del campo, grano y uvas y aceitunas, de Ganja, Tiroshka, Vitzareja, como dice en la Toira, materialmente hablando, sino que principalmente es una cuestión de recolección espiritualmente hablando, que justamente hoy, en el último capítulo, el Perek Zayin, en el capítulo 7, vamos a hablar de ese tema. Entonces, el Rebbe hizo una serie de preguntas: ¿qué relación tiene el azúcar, o sea, la cabaña en sí, con el tema de recolección? ¿Y por qué dice en el versículo, primero, que hay que festejar la fiesta de Sukkot durante 7 días? Y después dice que hay que festejar la fiesta de Sukkot, todo ciudadano, que hoy vamos a hablar de esta palabra justamente, Ezrach, ciudadano del pueblo judío, tiene que sentarse en una Sukkah. ¿Por qué vemos estas dos cuestiones? Que más adelante el Rebbe respondió que justamente son los dos niveles de actos, de unión en la Sukkah propiamente dicho. Por un lado está Shiva Siomim, 7 días, festejar Sukkot, y por el otro lado está Sukkot en general, es decir, una fiesta única. Y el Rebbe mostró cómo esto también está en la mitzvah, en el precepto de las 4 especies. Cada una de las 4 especies, dice el Midrash, dicen nuestros sabios, indica a Kadosh Baruj Hu, a Dios, es una referencia, una alusión a Dios. Y mostramos cómo en cada una de las 4 especies, en el Esrog, que vive en el año, en todas las estaciones, vive en el árbol en todas las estaciones del año, esto indica Achdus, unión. En el Lulav, que están todas las hojas juntas, esto indica unión. En la Das, que crecen las 3 hojitas de un mismo punto, esto indica unión. Y en la Araba, que crecen Ahvana, se llaman así, Ahvana viene de la palabra Ahva, que significa hermandad, crecen todas juntas. Vemos entonces en la mitzvah de las 4 especies también esta cuestión de unión. Y en la Sukkah, por supuesto, el concepto de Sukkah Shalom, es paz, es unión de diferentes niveles. Y como dijimos anteriormente, el concepto de Sukkah es unir 7 días, que son 7 días diferentes, cada uno de los días de la creación. Dijimos que el tiempo es una espiral, cada uno de los días de la creación alude a una cualidad divina que se revela en ese día. El primer día es el domingo, Gesed; el segundo día, Gvura, bondad, severidad, etc., y así sucesivamente. Y todo esto es unido, por así decir, en la mitzvah de Sukkot. Hacemos Haga Sukkot, la fiesta de Sukkot, durante los 7 días. Esta fue, digamos, la primera explicación, y con esto el Rebbe mostró la relación de la mitzvah de las 4 especies con la mitzvah de Sukkot. Después el Rebbe pasó al siguiente nivel de unión, que las 4 especies diferentes entre ellas, y hablamos de que unas tienen aroma y otras tienen gusto, que el aroma hace referencia a los preceptos, mitzvot, y el gusto hace referencia al estudio de Torah, que son cuestiones opuestas. El Esrog tiene tanto aroma como gusto, y la Araba, el otro extremo, no tiene ni uno ni el otro, y sin embargo los unimos y los hacemos una sola cosa, no solamente un nivel de unión en donde hay cosas separadas, como hablamos en el ejemplo, que no es más que un ejemplo de un rompecabezas. Si uno lo mira de cerca, ve todas las piezas por separado, a pesar de que todas juntas hacen una misma imagen, pero uno lo ve de lejos y ve cómo se funden y se vuelven una sola cosa, literalmente, una imagen, y no diferentes piezas juntadas, por así decir. Similar también en el segundo nivel de unión a los miembros del cuerpo. Los miembros del cuerpo, cada uno por sí tiene sus cualidades. La mano tiene todos los huesos que corresponden a la mano, y así sucesivamente. El corazón tiene su forma, su color, su función, su funcionamiento, etc. Pero cuando uno une todas estas partes diferentes juntas, se transforman en un cuerpo. El cuerpo humano no parece como uno de estos muñecos que están pegados unas cosas con las otras. Un cuerpo, un asunto, y todos juntos trabajan, por así decir, para el bienestar del cuerpo.
Entonces, por un lado está la unión de cosas separadas, la individualidad de cada uno, y por el otro lado está lo colectivo, el trabajo en conjunto para el bienestar del conjunto en general. Y uno se completa al otro, por así decir. ¿Qué es el corazón sin el cerebro? ¿Y qué es el cerebro sin el corazón? No va a funcionar. Entonces, de la misma manera, este nivel de unión más profundo, donde todos se vuelven y se funden en un cuerpo, una sola cosa. Y esto lo vemos tanto en la mitzvah de la Sukkah como en la mitzvah de las 4 especies. Y por eso en la Sukkah dijimos que hay 7 días de Sukkot, y por el otro lado está Sukkot. Los 7 días indican la unión de cosas diferentes, cada una conservando su individualidad, cada uno de los días de Sukkot, representando cada uno de los días de la semana, cada uno de los días de la creación, como explicamos. Y después está Yesh Bo Sukkot, la fiesta de Sukkot en general. Un punto, una cuestión. Y después el Rebbe tocó el tema de Hagasif, el concepto de la recolección, en donde decimos que toda la avoide, todo el trabajo espiritual de Sukkot es una especie de resultado de todo lo que uno recogió a lo largo de Rosh Hashanah, los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se expresa este concepto de también Ajas, Vashana, en Yom Kippur en particular, un día único en el año. En Rosh Hashanah esa unión se expresa en forma de, como dicen nuestros sabios al respecto de una Parsha Torah, Parsha Nitzavim, Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Ustedes están parados firmes hoy todos juntos. El Rosh Hashanah se expresa esta idea de unión, porque la palabra Hayom, hoy, hace referencia a Rosh Hashanah, así explican nuestros sabios. Entonces, en Rosh Hashanah se expresa la unión del pueblo judío de una manera, aceptando a Dios como rey, etc. En Yom Kippur se expresa de una forma muchísimo más profunda. Ajas Bashan, un día único en el año, que une todos los asuntos de todos los otros días del año. Pero en Yom Kippur esto está en forma de, el Rebbe puso Hafshata. Hafshata significa removido, abstracto, no se come, no se bebe, uno está fuera, digamos, de lo que es el sistema normal de la vida del mundo. En Sukkot, esta unión se expresa incluso en forma material. Uno está dentro de la Sukkah, uno come la Sukkah, uno bebe la Sukkah, hay quienes duermen en la Sukkah, y así sucesivamente. Incluso todos los asuntos de la persona son rodeados por la Sukkah. Y el Rebbe puso más todavía. No solamente los asuntos materiales de la persona son rodeados por la Sukkah, el Shach, el techo de la Sukkah, se hace mipsoiles goyrem v'yoikem, es decir, de los desechos, de las cosas que sobran del granero, o sea, la paja que salió del trigo y la frecha, etc. Y yokev significa el lugar donde se produce el vino, es decir, las ramitas que sobraron del viñedo y esas cosas. Esto es el material con el cual se hace el shach. Incluso lo más bajo de lo más bajo material también participa de la cuestión de la Sukkah en forma terrenal, en forma concreta y no en forma abstracta como es en Yom Kippur. Y después, último pedacito de resumen del Perek Vov, del capítulo 6, el Rebbe habló de la cuestión de las 4 especies, que no alcanza con pensar todas las kavanas y todas las intenciones místicas de lo que representan las 4 especies, que las palabras de Kabbalah que el Rebbe trajo acá, es decir, proyectar das, comprensión, reconocimiento de la presencia de Dios en forma constante, tmidis, en forma constante. Ese reconocimiento, proyectarlo en la palabra, en el sentimiento, en el corazón, en la raíz de las almas del pueblo judío. Esto se llama Nukva, Malchus, Nukva en Kabbalah, Malchus en Hasides, que está en el pecho de Zor, Zeir Ampin, que son las cualidades emocionales, como fue ampliamente explicado en el capítulo anterior, en palabras bien sencillas, que cada uno de nosotros, las intenciones místicas del Lulav, ¿por qué siempre terminan en el pecho todos los movimientos que uno hace con el Esrog y el Lulav, etc.? Porque la idea es proyectar reconocimiento de la presencia de Dios en el sentimiento, en la palabra de cada uno de nosotros. Pero no alcanza solamente con pensar en esto, sino que hay que en la práctica tomar el Lulav en la derecha, el Esrog en la izquierda, juntarlos, decir la bendición primero, luego juntarlos y mover el Lulav y llevar toda esa energía, hacer una peulá, una actividad material para en la práctica llevar esa energía espiritual en nuestras vidas. Perek Zayin, capítulo 7. Y esto lo que significa, volviendo al comienzo del discurso, Haga Asif, que Sukkot es la fiesta de la recolección. Y como continúa el versículo, cuando recojas tus acciones, o sea, tus granos, tu vino, aceite, etc., o las uvas con las que vas a producir el vino y las aceitunas con las que vas a producir aceite, etcétera, del campo.
que esto se refiere a la recolección de los asuntos, de todos los asuntos juntos. Toda la energía de Rosh Hashanah, toda la energía de los 7 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, toda la energía de Yom Kippur tiene que estar recogida, por así decir, antes de Sukkot. Como dijimos que en Sukkot propiamente dicho no se recoge, y al respecto de Shavuot dijimos que tampoco se cosecha en Shavuot propiamente dicho, a pesar de que Shavuot se llama Hagakatzi, la fiesta de la cosecha, pero sin embargo en Shavuot propiamente dicho no se cosecha antes. Uno se prepara antes y uno recoge todos los asuntos antes de Sukkot, para que en Sukkot ya estén todos los asuntos juntos en la azúcar, por así decirlo. Y el comienzo de esto es, todo este trabajo de recolección, es que juntamos todos los asuntos en la Toira. Nosotros dijimos al comienzo del discurso, como una especie de explicación de qué significa Tevua Berruchnius, qué significa el producto del campo espiritualmente hablando. Y hablamos básicamente de dos cuestiones. La cuestión número uno era Kabbalah Sel, aceptación del yugo del cielo, que dijimos que hay una semilla que se planta, se siembra en la tierra, se pudre esa semilla y crece en forma impresionante luego de esa semilla que se pudrió. Y este es el concepto del alma descendiendo al kuf, al cuerpo de la persona, y con bitul, con anulación, con entrega, mesilos nefesh, sacrificio, cumpliendo los preceptos de la Torá. Esto es lo que hace que crezca y se eleve, etcétera, el alma mismo y el mundo a nuestro alrededor, trae la presencia de Dios, Dira Betachtoini, morada aquí abajo, Moshiach, etcétera. Rápido en nuestros días. Esto es al respecto de Zriya, sembrar. Y dijimos que también existe el concepto de Hitim, el concepto del trigo que se refería a la Toira, y que en la Toira hay diferentes partes. Tenemos Dagan, Tirosh, Beitzar. Dagan significa el grano, trigo propiamente dicho, que es la parte revelada de la Torá. Después tenemos Tirosh, que significa el vino, que es la parte Agadeta, así había traído el Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad, sobre el cual está basado, un discurso sobre el cual está basado este discurso del Rebbe. Entonces dijimos que el vino representa Agadeta, las partes de alusión, alegorías, midrash de la Torá. Y dijimos que el aceite es Razin Derais, los secretos de la Torah. Cuando uno junta todo esto, Dagan, Tirosh, Beitzar, de vuelta, grano, vino y aceite, uno junta eso, es Toira Ajas, es una Toira. Y dijimos también que es Hasidis, que Hasidis da una dimensión novedosa, revela algo muchísimo más profundo de cada una de estas partes de la Torah. Las mejora, por así decir, y muestra la verdadera profundidad de cada una de ellas. Soy el Rebbe, en este capítulo, va a explicar justamente esta cuestión. Vamos a ver. Entonces, dijimos que existe Hag Asif, la fiesta de la recolección, y que la fiesta de la recolección significa que uno primero recoge todos los asuntos para luego, digamos, festejarlo y estar de Sameach, de Simcha, con alegría en Sukkot. El comienzo de todo esto es cuando uno recoge todos los asuntos en la Toira. El Rebbe pone entre paréntesis, como todos los servicios espirituales, todos los avoidos, que al comienzo de cada uno de ellos es cómo es esa avoida en la Toira. Por cuanto Dios está que el su para alma, observó la Torá y creó el mundo. Es decir, cada uno de los aspectos de la vida general que nosotros vivimos, en todos los aspectos, materiales, espirituales, etcétera, etcétera, todos esos aspectos tienen una expresión en la Toira. Y más aún, de esa expresión en la Toira se desprenden todos los asuntos como son en el mundo. Por eso decimos en el Zohar dice, para alma, Dios observa la Torah y crea el mundo como un plano. Todos aquellos asuntos que están en el plano luego se revelan en términos concretos en el edificio que se construye a partir de ese plano. Entonces, cuando uno hace ospejas más uno recoge todos los asuntos de la Torah, que ahora vamos a ver cuáles son, automáticamente uno trabaja espiritualmente hablando consigo mismo y materialmente hablando, como vamos a ver, literalmente creando el vino, el aceite en el mundo material y concreto, pero empieza primero en la Torah. He aquí, todos los asuntos todo asunto en la Torah, cualquier asunto que uno estudie en la Torah tiene Shishim Ribe Perushi, tiene 600.000 explicaciones en forma de Pshat. Pshat significa el sentido simple de las cosas. 600.000 explicaciones en forma de Remes. Remes significa alusiones. Y lo mismo ocurre al respecto de Drush. Drush significa alegorías. Musar, o sea, forma de entender las cosas en forma ética, moral. Y Soit, secretos. En la Torah existen 4 formas de interpretación. Pshat, Remes, Drush y Soit, que en general las primeras letras de cada una de estas palabras forman la palabra Pardes.
Pardes quiere decir jardín de la Toira. ¿Qué es el jardín de la Toira? Todas las explicaciones en forma de pshat, literalmente, alegóricamente, alusiones, alegóricamente, en los secretos místicos de la Toira. Todo esto junto es el Pardes, es el jardín de la Toira. Pero trae el Rebbe acá que incluso dentro del pshat, dentro de cada una de estas cuatro formas, pshat, remes, drush y soid, dentro de cada uno de ellos hay 600.000 explicaciones. Y uno debe juntar e incluir todas las explicaciones en forma de pshat, sentido literal, y así también todas las explicaciones en forma de remes, alusiones, y en forma de drush, alegorías, en forma de soid, secretos. Y después de esto, después de recoger dentro del mundo del pshat todas las explicaciones, dentro del mundo del drush, del de remes, todas las explicaciones así sucesivamente, recoger e incluir las cuatro porciones juntas. Toira ajas, es una toira, ahí están los dos niveles de unión. Dentro del pshat, conservando, digamos, las definiciones y los gedarim, se dice, los diferentes límites y formas de pshat, porque una explicación de drush no tiene que ver con pshat, una explicación de soid no tiene que ver con remes, cada uno tiene sus reglas y sus formas de interpretar y entender la toira, observar el enfoque de la toira de acuerdo al pshat, remes, drush y soid. Entonces primero uno junta un nivel de achduses dentro del mundo de pshat. No me mezcles una explicación del soid en el pshat, no tiene nada que ver. Pshat es pshat, soid es soid, literal es literal y mística es mística, son dos cosas diferentes. Juntamos todas las cosas dentro del mundo del pshat, juntamos todas las cosas dentro de los otros tres mundos y luego juntar todos estos mundos que son diferentes efectivamente, pero mostrar cómo en realidad es toira ajas, esto es Hasides. Es toira ajas, es una sola toira y en la práctica todas están hablando de lo mismo. O sea, la relación entre el hombre y Dios. Esa relación puede tomar un color, una forma de pshat, una forma de remes, no importa, el punto es que es la relación entre el hombre y Dios. Y esto lo que significa, el versículo habla de vas a recoger en Sukkos, que de vuelta se refiere a la boida del trabajo antes de Sukkos, vas a recoger el producto del grano, el producto del vino y el producto del aceite. Dagan, es decir, el grano que se refiere al pan, hace referencia a Nigle de Torah, la parte revelada de la Torah. Tiroish, que es el vino, hace referencia a Rosin de Rais. Interesante notar que el Rebbe incluso lo pone en una nota también, de mirar en otros lugares y mirar la explicación que yo di al comienzo, que surge de un discurso hasídico del Rebbe Maharash en Tov Resh Lamed. En ese año, no importa el punto, la cuestión es que el Rebbe Maharash lo explica de una manera, el Rebbe lo está explicando de una manera un poco más profunda. El Rebbe Maharash dijo, Dagan, grano es la parte revelada de la Torah. Hasta acá estamos igual. Pero después el Rebbe Maharash dijo que Tiroish, el vino, es Agadet HaShebet Torah. Es la parte de historias de la Torah. Historias del Talmud, Musar, o sea, ética, moral. El Rebbe dice, no, vino es Rosin de Raisa, secretos de la Toira. Y después el aceite es, el Shemen, el aceite Itzar en hebreo, es Razin de Razin. Son los secretos de los secretos, lo más profundo y más profundo de la Toira. Incluso los secretos también tienen secretos ocultos en su interior. Y la boida y el trabajo consiste en Yosafta, hay que recoger el producto del grano, el producto del vino, el producto del aceite. Y hay dos cuestiones en esta de recoger. Por un lado está Seifa Vizcalus, el recoger y incluir Ribu y Inyonim, la cantidad impresionante de cosas que hay, como dijimos anteriormente, que hay 600.000 explicaciones en cada una de estas formas de entender la Toira, recoger dentro de cada tipo de interpretación, Pshat dentro de Pshat, y así sucesivamente, la parte revelada, Razin y Razin de Razin, o sea, los secretos y los secretos de los secretos mismos, dentro de las definiciones, lo repito porque está dentro del discurso, dentro del texto del discurso, dentro de las definiciones mismas de cada uno de los tipos por separado. Y también el segundo asunto, recoger e incluir todas las formas de interpretación de la Torah, todas juntas, y elevarlas a un nivel espiritual que trasciende totalmente todo tipo de divisiones, al punto tal, y el Rebbe acá cita una frase del Zohar, Asar de Halil Kula, un lugar donde está todo incluido, es toda una sola cosa, y por encima de ese nivel también. Y a pesar de que estos son los dos niveles, entonces, de Achdus, de unión, que ya vimos en la Azúcar y ya vimos en las cuatro especies, y ahora vemos en la Toira también.
Y como dijimos antes, está comprado alma, Dios observa la Toira y crea el mundo, y por lo tanto, al fin y al cabo, todos los asuntos se desprenden de cómo están expresados en la Toira. Y a pesar de que fundamentalmente este asunto, es decir, la unión de todos los asuntos de la Toira, va a ocurrir en la venida de Mashiach, que Mashiach, una de las cuestiones que va a hacer es enseñar Toira a todas las personas, y no solamente va a enseñar Toira a todas las personas, sino que va a enseñar toda la Toira a todas las personas, incluso Razin de Toira, incluso los secretos de la Toira, y Razin de Razin, los secretos de los secretos, etc., como está escrito en Shirashirim, el cantar de los cantares, y Shakeni Meneshikus Piu, ¿verdad? Bésame con los besos de tu boca, le dice ella a él. Y Rashi, uno de los comentaristas principales de la Toira, explica en su comentario a Shirashirim, el cantar de los cantares, que en el futuro por venir se van a revelar los secretos de las razones de la Toira y lo más profundo de sus cosas ocultas. Esto es lo que significa la venida de Mashiach. Estos son los besos, digamos, de Dios hacia nosotros en la venida de Mashiach y en su enseñanza de la Toira. Y al punto tal que todo esto va a estar en forma de visión, lo vamos a poder ver, que no es igual audición que visión. Cuando uno escucha algo, incluso cuando uno estudia algo, de un texto o de un video, lo que sea, uno está escuchando. Y esto, a pesar de que genera cierta capacidad, uno tiene una capacidad de entender este asunto, de incorporar este asunto, hacerlo verdad en su vida, etc., pero por cuanto uno se relacionó con ese asunto en forma de audición, entonces podrían quedar dudas. Y si uno escucha otra forma de pensar las cosas, pues empieza a dudar. Este me dijo una cosa, el otro me dijo otra cosa, ¿cómo será? ¿Así o asá? Cuando uno tiene algo incorporado en su vida en forma de reía, que lo ve, entonces no hay posibilidad de dudas. Es como en el ejemplo, si una persona escuchó un evento, escuché que pasó tal o cual cosa, ok, puede ser que haber pasado, puede ser que pasó, puede ser que no pasó, pero si yo lo vi, esto no hay forma de que no haya pasado. Por eso el Talmud dice, entre paréntesis, Ein Eid Na'aseh Dayan, un testigo no puede ser nunca juez. Si un testigo vio cómo una persona mató a otra, ¿cómo va a ser juez para buscar mérito de esta persona? Yo vi cómo mató, ¿qué mérito? Un testigo no puede ser juez. El punto es que en la época de Mashiach la Toira va a estar incorporada en cada uno de nosotros de forma de reía, de visión. Es una absoluta verdad en la vida de cada uno de nosotros. Y sin embargo, a pesar de que esto realmente va a ocurrir en la época de Mashiach, estamos hablando de que hay que hacer besafta, de ganeja, de tiroshka, de ganja, tiroshka, hay que recoger el producto del campo, que se refiere a la parte revelada de la Toira, hay que recoger el vino, rosin de raisa, los secretos de la Toira, hay que recoger el aceite, rosin de raisa, pero esto va a ocurrir en la época de Mashiach. No es algo que nosotros hoy podamos ver. Sin embargo, explica el Rebbe, al respecto de Shabbat, dice Toyamea Haim Zahu, lo decimos en el rezo de Shabbat, todos los Shabbos, aquellos que prueban el Shabbat, Haim Zahu, tienen vida, tienen mérito de vida. Y nuestros sabios aprenden que Erev Shabbat, el viernes, hay que probar, está en el Shulchan Aruch incluso, en el código de ley judía, de cada una de las comidas de Shabbat, porque uno prueba, digamos, el viernes, ya la comida de Shabbat, ya empieza a vivir el Shabbat durante el viernes. Y por lo tanto, sí, en la época de Moshiach nos va a enseñar Toira y toda la Toira, y en forma de visión, y nos va a enseñar Razin, los secretos, y Razin de los secretos de la Toira. Ahora estamos en Erev HaGeula, el momento instantes antes de la redención, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Entonces tenemos que probar de esto que vamos a tener en la época de Moshiach. ¿Cómo hacemos esto? Entonces explica el Rebbe, por cuanto hay que probar Shabbat, y esto nos va a dar vida. El viernes probamos la comida de Shabbat, por así decir. Algo similar a esto, de esta forma de probar la Toira de Moshiach, y lo que vamos a sentir en la época de Moshiach con la unión de todos estos niveles, esto puede existir y debe existir hoy en día también. Que entre paréntesis, esto se refiere a Toira Shel Moshiach, la Toira de Moshiach, como dice Ishaya, Toira Hadash Amiti Teitzei, una Toira nueva va a salir de mí, es decir, lo más profundo de la Toira, es decir, Hasidus. Esto es la prueba, estas son las ideas que se explican en los diferentes discursos de por qué justamente Hasidus surge ahora. ¿Por qué no surgió miles de años antes? El Talmud lo tenemos hace un montón de tiempo, aproximadamente desde el año 400 de la era común, hasta hoy en día tenemos el Talmud. ¿Y por qué no surgió Hasidus antes también? Hasidut. Y la idea es, en este contexto,
porque ahora estamos al final de la época literalmente previo a la venida de Moshiach, y por cuanto hay que probar de la comida del sábado el viernes, pues ahora tenemos Teirazo de Moshiach. Hasidus surge ahora, porque justamente ahora es el momento de probar cómo va a ser el estudio de Torah en la época de Moshiach, Hasidus. Y de esto, es decir, del asunto de recoger de Ganja Tirosh Havitzarejo, el grano, el vino, el aceite, como es en la Torah, que es mostrar como toda la Torah es Torah, Ajas es una sola Torah, y este es el trabajo de Hasidus, por así decir. Este es el Hidush, la novedad que muestra Hasidus en la Torah, que no son Pshat, Remes, Drush y Soid, 4 cosas separadas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es una Torah, es una sola cosa. Este asunto de este asunto se proyecta que uno haga, recogerás tu grano y tu vino y tu aceite en todos los asuntos de las voidas, del trabajo de la persona espiritualmente hablando. Es decir, cuando uno recoge todo en la Torah, ya dijimos que está con Berais para alma, Dios observa la Torah y crea el mundo. Todos esos asuntos como son en la Torah, cuando uno logra hacerlos en la Torah, uno los proyecta a cada uno de los asuntos de su vida, en particular espiritualmente hablando, al punto tal que de ahí se proyecta también, recogerás el producto de grano, el vino y el aceite, literalmente hablando. Es decir, grano, vino y aceite físicos, materiales. Entonces empieza todo en la Torah. Luego se proyecta en la Voidas Hashem, en el servicio a Dios, en el interior de cada uno de nosotros. Y luego se proyecta en el mundo material, literalmente. Grano, vino y aceite. Y de la misma manera es en el actus del azúcar, es en la unión que existe en la mitzvah de sentarse en el azúcar después de todo el trabajo que uno hizo, Rosh Hashanah, los días anteriores, entre Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Que es todo este concepto de Beosafto, recoger toda esa energía en el interior de cada uno de nosotros. En la mitzvah del azúcar también están estos dos niveles, como mencionamos. Está la mitzvah de Basuk Estesh Shivas Yomim. Está la mitzvah de sentarse en un azúcar, en una cabaña, 7 días, que es el concepto de la unión, como tiene que ver con 7 días, diferentes niveles que se unen, 7 días. Y está el siguiente paso que se llama Kola en el versículo, y esto es una de las preguntas que él revisa al comienzo del discurso. Kola Ezrach Israel Yeshuasuk, todo el ciudadano del pueblo judío se va a sentar en Sukkot. Stam, no Sukkot en general, no dice cuántos días ni nada por el estilo. Es decir, es un nivel de unión que trasciende la división de cada uno de los 7 días. Este asunto va a ocurrir principalmente en el futuro por venir. Como es sabido que la palabra Ezrach, que la traducimos en el versículo en forma sencilla, Pshat, sentido literal es ciudadano, cada persona, cada individuo del pueblo judío. Pero la palabra Ezrach significa también de la palabra Zorach. Zorach significa brillo. Zerach quiere decir, Zerach era uno de los hijos de Jacob, pero Zerach de Yehuda, perdón, nietos de Jacob. Zorach quiere decir brillo, brillar. Ezrach es brillará en futuro. Con la Ezrach Israel, todo aquello que va a brillar en el interior de cada Yehudí. Y esto es en la época de Mashiach. Esta idea de Ezrach, como está traído en los diferentes discursos hasídicos, es lo que en el futuro va a brillar en el interior de cada Yehudí. La esencia del alma, como va a ser revelada en la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Esto es Ezrach, y por eso la palabra está escrita con una alef al comienzo, Ezrach, que indica en hebreo una palabra en futuro. Entonces, esta idea de la unión en la azúcar, en forma de que todos los asuntos se transforman en uno, también va a ser en el futuro por venir. También, como dijo en el párrafo anterior, por así decir, la revelación de la Toira, de cómo es Toira Ajas, una sola Toira, esto es en el futuro por venir, hoy en día probamos. Este mismo concepto lo vemos en el azúcar. La revelación de lo que el azúcar realmente representa, lo vamos a ver en el futuro por venir. Y sin embargo hay una proyección de esto también hoy en día. Y como dice el Rebbe Maharaj, que no nos olvidemos que este discurso fue dicho un 13 de Tishrei, que es el día del fallecimiento del Rebbe Maharaj, que lo que en el futuro va a brillar en el interior de cada Yehudí, en lo más profundo de cada uno de ellos, también se encuentra hoy en Yeshvu Basukos. Esto lo podemos traer, asentar en nuestra propia vida hoy en día también. En la azúcar, la mitzvah de azúcar. Que esto se va a revelar sobre el pueblo judío ahora en forma de suka y makif, en forma de trascendental, en forma de suka, nos rodea, pero está presente también. A pesar de que en el interior va a estar, asentado en el interior va a estar en el futuro por venir, con la venida de Moshiach.
Pero hoy en día está en forma de suka, en forma de rodear, trascendental. Y lo mismo ocurre con el otro concepto que el Rebbe tocó en el discurso, la mitzvah de las 4 especies. La misma cuestión, que esta mitzvah de tomar las 4 especies es, como fue mencionado, después de la mitzvah de asentarse en la sukkah, porque el Sukkot se empieza de noche, todas las fiestas del pueblo judío empiezan de noche. La mitzvah de sentarse en la sukkah ya empieza la primera noche de Sukkot, ya uno tiene que estar en la sukkah. Pero la mitzvah de las 4 especies, como se explicó en el primer capítulo, empieza de día. Van a tomar para ustedes en el primer día. Quiere decir que primero surge, digamos, cuando llega la fiesta, primero surge la mitzvah de sukkah y después viene la mitzvah de las 4 especies. Entonces, esta misma cuestión de Achdus, de unión, que va a ocurrir en la venida de Moshiach, lo vemos en la Toira, lo vemos en la Sukkah y lo vemos también en la mitzvah de las 4 especies. ¿Cómo? Cada una de las 4 especies que dijimos que el Midrash dice que hace alusión a Dios, a Kadosh Baruj Hu, este asunto existe hoy en día también. Se va a revelar en términos de vuelta, revelados concretos en la venida de Moshiach, pero hoy en día también existe y está vigente, solamente que hoy en día está en forma oculta. Y la revelación de esto va a ser en el futuro por venir, que ahí va a ocurrir el versículo, como dice Ishaya, se va a revelar la gloria de Dios y toda la carne van a ver juntos, etc. Y entonces, en la venida de Moshiach, pronto en estos días va a ocurrir también la recolección de Ganja, Tirashja, Vitzareja, de otra manera, del grano, del vino y del trigo va a ser de Oifenaje, de otra forma totalmente más profunda. Es decir, que ni siquiera será necesario que el Yehudí vaya a juntar el safta y esté ahí juntando el grano, el trigo, etcétera. El Rebbe pone entre paréntesis, decir que el pueblo judío necesite juntar, sino que, como dice también el versículo en Ishaya mismo, en el capítulo 61, versículo 5, y van a pararse extraños y van a pastar tu ganado, y Bnei Neihar, y también extraños van a ser tus trabajadores, etc. El punto es que el Yehudí va a sentarse, como dice el Rambam al final del Mishneh Torah. ¿Por qué nuestros sabios desean tanto y nos enseñan a desear tanto la venida de Mashiach? ¿Cuál es la gran cosa con la venida de Mashiach? Porque el punto es que queremos sentarnos a estudiar Torah. Este es el punto. Entonces el pueblo judío va a juntar efectivamente el grano y el vino y el trigo, pero espiritualmente hablando. De manera tal que la cuestión material concreta de juntar grano, trigo, el grano de trigo, quiero decir, vino y aceite, etcétera, lo va a hacer otros. No vamos a tener que dedicarnos a eso. Eso va a ser de otra forma. Por eso el Rebbe pone directamente que juntar en la venida de Mashiach, juntar grano, vino y aceite va a ser de otra forma. Dedicate a lo espiritual. Eso va a ser la única dedicación de todo el ser humano. Así dice el Rambam al final de su libro de lo das es Hashem. Conocer a Dios y profundizar en el conocimiento de Dios. Y también sentarse en la azúcar va a ser de otra manera, mucho más elevada. Que vamos a estar sentados en la azúcar del Liviasan, que no importa todo el detalle de qué significa esto. La piel del Liviasan es un animal que Dios creó al comienzo de la creación, etc. El punto es que vamos a comer este animal y vamos a sentarnos en la piel de azúcar, la azúcar hecha con la piel de este animal. Así traen los Midrashim, nuestros sabios explican, y también este asunto que cada una de las 4 especies es una alusión a Dios. Esto también va a ser en forma revelada. Y como vemos también de nuestros sabios, dicen en el Talmud, que así como yo me escribo, así voy a ser llamado. Hoy en día el nombre de Dios, el tetragramato en las 4 letras Yud, Kei, Vav, Kei, no sabemos cómo pronunciarlas. Sabemos que esas son las letras que componen el nombre de Dios, pero no sabemos cómo pronunciarlas. Entonces directamente decimos mi Señor. No lo digo como corresponde. A propósito, Adnai, mi Señor. Cada vez que aparecen estas palabras, estas letras, quiero decir, el tetragramaton, en la Toira, en el rezo, en los Tehilim, en los salmos, en todo cualquier lugar de la Toira, no decimos, no lo pronunciamos como corresponde porque no sabemos. Directamente pronunciamos Adnai, mi Señor. De vuelta, está mal dicho a propósito, no se dice así. Pero en la venida de Moshiach
así como yo soy escrito, dice Dios, así me van a llamar también. La gente va a conocer el nombre de Dios, solo que a pesar de que todo esto va a ocurrir en forma revelada en la época de Mashiach pronto en nuestros días, algo similar a esto, de todos estos asuntos, tanto la unión de Hashem, digamos, de la Toira misma, de todos los asuntos de la Toira, tanto la unión de todos los conceptos de la azúcar y la unión de todos los conceptos a los que aluden las 4 especies, también existe hoy en día. Y como dijimos cuando explicamos la palabra Kola Ezrach Israel, todo ciudadano del pueblo judío se va a sentar en su Sukkot, Kola Ezrach, todo aquello que brillará en el pueblo judío, en su más interior, también existe hoy en forma de Makif, en forma de Sukkah, que nos trasciende. Y cuanto más aún en el momento del final del exilio, como dice el Talmud, Ikves el Mashiach, los talones de Mashiach, que estamos muy cerca de la venida de Mashiach, que solamente quedan, así está escrito acá, solamente quedan unos minutos contados, regaim, fueron unos instantes contados, y la Toira prometió que al fin de los tiempos, digamos, antes de la venida de Mashiach, el pueblo judío va a hacer teshuva, vamos a hacer teshuva, vamos a retornar hacia Dios al final del exilio e inmediatamente seremos redimidos, y con alegría y con buen corazón. Entonces, en este último capítulo, que es el final del Maimar, final del discurso, el Rebbe explicó cómo en realidad todos los asuntos se ven en la Toira, de la Toira se desprenden en el servicio a Dios de cada uno de nosotros, y del servicio a Dios se desprenden en la práctica, físicamente hablando, y a pesar de que todos estos asuntos hoy en día están ocultos, sin embargo, por cuanto estamos instantes antes de la venida de Moshiach, todos estos asuntos los probamos hoy en día a través del estudio de Hasides, en la Toira, en la Avoida, y materialmente hablando, uno vive la vida de otra manera, tiene un enfoque diferente a cada una de las cosas, incluso materiales, e incluso desde el lugar de las dificultades de la vida, etc. Es otro enfoque, otra forma de ver las cosas, la forma hasídica. Y esta es la prueba, digamos, probar, test, del gusto de la Toira de Mashiach, de las mitzvot de Mashiach, de la forma de vida de la época de Mashiach, y que esto no solamente está oculto y se va a revelar en el futuro por venir, hoy en día también está disponible de vuelta a través del concepto de Hasides, de la vida en forma hasídica, y que podamos ver esto revelado en forma concreta con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.